Y voy a iniciar con la frase donde dice que el salario mínimo de grandes empresas sobrepasó el costo de la canasta básica. Iba a preguntar aquí a los participantes, ¿real o falso? La canasta básica hoy día se corresponde con lo que realmente ha dicho el presidente Abinader. Libre de opinar todos. Bueno, quiere yo puedo comenzar por esa Sí. parte. Sí. Fíjese, ante todo hay que decir que esto fue un discurso que en principio uno pensaba que estábamos en agosto del año 2028, que está haciendo un informe de gestión cuando el rendimiento de cuentas, los 27 de febrero, el informe de gestión de un año. Pero con respecto precisamente a eso, y porque el presidente mencionó su gestión de 5 años y habla del crecimiento económico, en el cual, si partimos del año 2021, no incluimos el año 2020, sino a partir del año 2021, el crecimiento económico, bueno, fue de un 4%, y en el año 2025, que es el año que le correspondía al informe, el crecimiento económico es 2.1%. Y con respecto precisamente, que él decía cómo el crecimiento económico favorece a la grande mayoría, inclusive hablaba de los quintiles. Quintil 1 significa la persona que tiene más bajo nivel de ingreso. Son 5 quintiles. En la medida que aumenta en quintil, el 2 tiene un nivel de ingreso superior al 1, y el nivel más alto de ingreso es el quintil número 5. Y con respecto precisamente a eso, sobre todo nos referimos al primero, segundo y tercer quintil, que son los niveles de ingreso más bajos comparado con el nivel 5. Es decir, que el poder adquisitivo de la población ha mejorado, y sobre todo los asalariados. Si pensamos precisamente desde 2021, la inflación acumulada de más de 4.5% promedio, pero acumulada cada año 4.5%. Entonces, si el salario fue 20%, como él señalaba, pero resulta que la inflación acumulada fue 22.5%, si lo calculamos. Entonces maestro, ¿qué diríamos en esa parte? ¿Qué diríamos entonces en concreto? ¿Se corresponde a la estadística que ha ofrecido el presidente Abinader con lo que usted acaba de explicar claramente para que la población pueda entender? Pero vamos a hacer, eso no se queda ahí. ¿Hay Porque más? esa es la inflación que se establece, que mide el comportamiento de los precios en general promedio. Pero si tú le agregas la inflación subyacente es, hay productos que aumentan en un momento determinado, ¿verdad? Por ejemplo, como el pollo, como el arroz, como los plátanos, entre otros. Entonces, esa inflación subyacente en esos 5 años es precisamente, en promedio, fue de un 4% por año. Si tú coges los 5 años, entonces, y le sumas, estamos hablando aproximadamente de una inflación subyacente de 20%. Si tú le sumas los 22% de la inflación en general, entonces el nivel de precio para esos 5 años es 42.5%. O sea, el salario aumentó 20%, sin embargo, la inflación sumada en general y subyacente es 42%. Y entonces, por eso es que la gente, cuando, bueno, si usted va al supermercado mañana y dice, oye, pero el presidente me dice que el poder adquisitivo ha mejorado, un asalariado va y entonces ve que en el supermercado los precios han aumentado un 40%, entonces dice, no, pero entonces no es verdad que el poder adquisitivo, el aumento del salario ha alcanzado el poder adquisitivo que me permite a mí comprar los bienes y servicios con el salario que yo recibo. Entonces es precisamente eso. Pero hay un detalle más ahí, porque si el presidente habla de que ha mejorado, ¿verdad?, el poder adquisitivo, eso debe de expresarse en el nivel de precio.
porque en los supermercados, en las tiendas, como decía, en la farmacia, usted ve cómo ha aumentado. Hay productos que han aumentado hasta más de ese 40% que hemos señalado en estos últimos 5 años. Entonces, y también hay un elemento que ha impactado en eso, es el problema de la tasa de cambio. La tasa de cambio de la divisa, digamos, en enero de 2025, era de 57 a 58 pesos por un dólar. Y al finalizar el año 2025, era ya de 63. Ahora ha bajado ligeramente, pero aún así se mantiene más alto que en enero y febrero del año 2025. Y la tasa de cambio impacta en los niveles de precios, porque hay un componente de importación, o sea, más del 60% de lo que nosotros consumimos es importado. Entonces, se compra con dólares. Y por eso, entonces, el aumento de la tasa de cambio ha influido también en los niveles de precios, tanto en términos de la inflación en general, como decía, de la inflación subyacente. O sea, la inflación, porque la inflación subyacente es un tanto coyuntural, o sea, los precios aumentan, puede ser que en un momento determinado bajen, pero la tendencia en los últimos 3 años no ha sido esa. Los precios, por ejemplo, del pollo no han bajado. Sin embargo, en aumento el precio de los plátanos, el precio del arroz, entre otros productos, sin mencionar los productos que tienen que ver digamos, con la salud, con la educación, con los servicios de comunicación, de transporte, que también han aumentado de precio, y eso impacta también en el poder adquisitivo del salario que reciben. Estamos hablando de la economía formal, porque sí, si en la economía informal todavía el efecto del quien trabaja de manera informal, digamos un chiripero, una persona que trabaja el día a día, que obtiene ingresos día a día, entonces le impacta un tanto como o más que el que recibe un salario fijo, mensual o quincenal. Mire, vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a discutir, a ver la opinión de cada uno de los invitados.